Bueno, hola amigos, acá estamos otra vez en esto que se quiere llamar el fogón de Julián Ratti. Y muchas veces lo prometimos que íbamos a estar recorriendo todo lo que es la historia de esta Santa Fe, que bueno, que es el origen de estas ruinas, son el origen digamos, del comienzo de lo que es nuestra provincia santafesina. Y con esta señorita que, bueno, ella se va a presentar y nos va a decir quién es, porque estuvimos hablando fuera de micrófono con Germán Carver, que también lo estamos aprovechando todos estos días que anda paseando por acá por Santa Fe. Y bueno, con Marcelo, mi hijo, venimos a ver y a descubrir un poco más también a fondo lo que es nuestra propia historia. ¿Qué me contás vos, doctor? Bueno, antes que nada quiero saludarlos, agradecerles la visita y bueno, sí, lo que vamos a ver son las ruinas del viejo Santa Fe. Esto que estamos viendo es el pórtico de entrada, fue construido en 1973, al igual que el museo que vamos a visitar después, y también los templetes que recubren las ruinas de la vieja iglesia. Los invito a pasar y bueno, vamos a continuar con la visita. Bueno, estamos en el viejo Santa Fe era la plaza. Yo creo que aquí es importante contar un poquito, un poco de historia. O sea, el 15 de noviembre de 1573, don Juan de Garay llega a este lugar con pocos españoles y 80 mancebos de la tierra, 80 criollos, y funda en este lugar Santa Fe. Les decía, esto era la plaza, y esto que vemos aquí es un tronco de algarrobo réplica del que había en aquella época. Tenemos solo la mitad de la plaza porque el río con su creciente ha ido llevando bastante terreno. La ciudad estuvo aquí desde 1573 hasta principios de 1650, en que comienza el traslado al lugar donde está actualmente. Ese traslado demoró bastante, más o menos hasta 1672 había aquí familias todavía. Una vez que se produce totalmente ese traslado, las casas que había en este lugar se derrumban, los techos se vienen abajo, entonces el paso del tiempo va cubriendo todo eso, las lluvias y los vientos van dejando como lomas de tierra en el lugar. Mucho tiempo después viene aquí un conde francés y funda en este lugar la colonia Callastá. Y en 1949 llega a este lugar el doctor Agustín Zapata Goyán, un historiador de la provincia que había hecho muchísimos estudios acerca de todo esto y comienza a hacer excavaciones buscando restos de aquel viejo Santa Fe. Lo primero que encuentra es la iglesia de los franciscanos, que vamos a visitar después. Bueno, les decía que esto había sido el centro de la plaza de armas. Aquí no solo se hacían las... Perdona, antes que sigas. Llegó acá, me dijiste con unos 50 criollos. 80 criollos. 80. Ah, con unos 80 criollos. ¿Y eso de dónde los traía? No se sabe. Sí, venían desde Asunción, o sea, la expedición de Garay parte desde Asunción. Las órdenes que él traía era fundar una ciudad que sirviera de puerto. Entonces, viene con dos grupos, uno por tierra y otro por río. Y en lo que es la punta del Yeso hoy, en el actual Entre Ríos, se juntan y desde ahí cruzan por entre las islas y llegan a este lugar. Algo que quería aclarar... Así que primero llegan a Entre Ríos. Y desde allí se juntan los dos grupos y cruzan y llegan a este lugar. Algo que quería aclarar es que los libros de historia nos hablan de que las causas principales de ese traslado son el ataque de los aborígenes y las inundaciones. A mí me parece muy importante aclarar porque a veces inundaciones nos lleva a pensar que el río cubría todo este lugar y es algo que nunca pasó. Lo que sí pasaba es que este río, que ahora se llama San Javier y antes era Quiloazas, al crecer iba comiendo terreno. Además, inundaba los alrededores y quedaban incomunicados. Pero el río a esta altura nunca llegó, porque este es el lugar más alto que hay en toda la zona. Y en cuanto al problema con los aborígenes, si decimos ataque de aborígenes, por ahí nos lleva a pensar que los indios eran unos malvados y vivían atacando a los pobres españoles. No. Los calchines y mocoretades de la parte de Santa Rosa, mocovíes de la parte de San Javier, quiloazas y todo el grupo de chanatimbúes vivían aquí cuando ese río crecía. Entonces el español les tomó el lugar y ellos no tienen otra cosa más
que tratar de recuperar sus tierras. Esas son las causas del traslado. Tres, dos, uno. Bueno, yo también quiero hablar un poquito, porque si no la dejamos que hable todo ella. Y al final el fogón va a decir, hoy Ratti no trabajó nada. Acá estamos en la parte que la señora nos estaba contando del cabildo. Y después también le vamos a explicar por qué esas chapas que recubren, por qué este edificio que están haciendo, ¿eh? ¿Todo eso puede ser? Sí. Les decía que el cabildo, el edificio del cabildo, estaba frente a la plaza principal. Aquí en este momento se está construyendo un edificio, que es este, para recubrir lo que se ha podido recuperar de aquel viejo cabildo. Vamos a ver que hay chapas que recubren pedazos de paredes y también restos de tejas de los cuales eran los techos de este edificio. Estaba ubicado al este de la matriz, de la iglesia matriz, que es una de las que se llevó el río. Algo importante que quería comentarles es que cuando la ciudad se traslada, en Santa Fe actual se ubican de la misma forma como estaban aquí. Y es por eso que esto sería la Casa de Gobierno en Santa Fe actual. O sea, la Casa de Gobierno frente a la plaza y los edificios principales, las iglesias en los alrededores. Bueno, y ahora sí, en esta parte estamos en el interior, digamos, de esto que armaron para proteger todo esto de la iglesia, ¿verdad, Marisa? Sí, esto es lo que les decía, es lo primero que se encontró en las excavaciones y son restos de la iglesia cementerio que pertenecía a los franciscanos. Las paredes encontradas tienen 1,30 m de ancho, son de la típica tapia hecha con la tierra arcillosa con la que se hacía un adobe, a la cual se le agregaba paja y también restos de cuchara del agua o conchilla del río, como conocemos nosotros, para darle mayor consistencia. Este adobe se colocaba... Restos de cuchara del agua, sí. Explicarme bien esa partecita. La que nosotros conocemos como conchilla del río, cuchara del agua, se la molía y se le agregaba a esa tierra como para darle mayor consistencia. Con eso se preparaba un adobe. Y habrá sido mucho, me imagino la cantidad entonces. Sí, muchísima. Entonces, yo no lograba entender bien eso, digamos, digo. Me imagino la cantidad para hacer semejantes muros de tanto espesor, ¿no? Y bueno, el material, va. Sí, es por eso que ha durado tanto tiempo, porque le dio muchísima consistencia. Entonces se coloca en un encofrado de madera y se apisona. Ese es trabajo que hacían los aborígenes. Por supuesto que dirigido por los españoles. Lo que está arriba son restos de tejas de lo que eran los techos de las iglesias. Las tejas es Hernandarias quien les enseña a hacer por primera vez aquí, son las primeras de todo el Río de la Plata. Y se hacen con la corteza de las palmeras especialmente, las tejas grandes. Las tejas, Gustavo, sí, mostrame un poco las tejas que estamos hablando justamente, porque me resultó curioso lo que me estabas comentando, de que la hacían con la corteza de las palmeras. Claro, después hay otra más chica. Y digamos quién es Hernandarias, sí, sí. Que sería el yerno, creo, de Garay. El yerno de Garay, que incluso vamos a ver su cadáver en la parte del altar mayor después, y hay muchas cosas importantes que decir de Hernandarias. Yo personalmente es al personaje que defiendo aquí de Santa Fe. Bueno, yo supongo
que lo que más le llama la atención son los cadáveres. A Gustavo, más que todo. A Gustavo, bueno. Para Gustavo le voy a explicar por qué están aquí los cadáveres. Yo les decía que esto era una iglesia cementerio, entonces estos fueron encontrados aquí, no se los movió del lugar, se los encontró desde esa flechita negra que se ve allí, que dice suelo de la iglesia. Después lo vamos a enfocar porque justamente le queda mal a Gustavo. 1,20 m bajo tierra. Al ser encontrados, lo único que se les hizo fue sacar la tierra que los cubría y agregarles un líquido que se llama goma laca, que es lo que les dio ese color tan oscuro que me preguntaban hoy. Otra particularidad que quiero explicar es que los que tienen la cabeza hacia la puerta, o sea, hacia nosotros, son los fieles, los comunes. A los sacerdotes se los sepultaba con la cabeza en sentido contrario, o sea, hacia el altar. Esa ubicación la vamos a poder ver perfectamente en la parte del altar mayor después. Bueno, el planito tenía 6 manzanas por 11 de norte a sur. Lo que ustedes ven marcado por puntitos es todo lo que el río al crecer fue socavando y se fue llevando de terreno. Nos queda la mitad de la plaza de armas, como bien le decía aquí mi colega Julián, porque hoy estoy yo en periodista y él en guía. Y estamos en este momento aquí, en la iglesia de San Francisco. Yo hoy allá les explicaba que estaba la plaza de armas, el cabildo y las iglesias en los alrededores. Aunque parezca un poco difícil de entender, ustedes se preguntarán ¿por qué tantas iglesias para esa época? Había 6 iglesias en esta ciudad: San Francisco, Santo Domingo, La Merced, que son las tres que se pudieron recuperar. Las otras 2 están bastante iguales a esta, o sea, con las paredes, con los cadáveres. Desgraciadamente, la iglesia de los jesuitas, La Matriz y San Roque se las llevó el río. Algo importantísimo que me gustaría explicarles es que la iglesia de San Roque, que estaba en este lugar, no aparece mucho en los planos y en los libros, pero para nosotros es muy importante porque es la única a la que podían asistir los aborígenes. A estas venían solo los españoles y los criollos. Los aborígenes entraban a traerle los almohadones a sus amas, pero no a oír misa y mucho menos a ser enterrados. Es por eso que aquí viene mucha gente preguntando por el indio de doble dentadura que está sepultado en esta iglesia. No, hay un cadáver que tiene doble dentadura, pero nunca pudo ser indio porque no podían ser sepultados aquí. Pero sí, después se los voy a mostrar y les voy a explicar el porqué de ese problema. Bueno, vamos al otro sector. La verdad que es súper... ¿Cuántos habitantes podía haber tenido en esa época este lugar? Más o menos 2.000 habitantes al momento del traslado. O sea que había 6 iglesias. 6 iglesias, sí. Bueno, o sea que pienso que había una devoción muy grande, ¿no? O tiene otra explicación. No. Cada parte de la ciudad concurría a la iglesia que tenía más cercano a su casa y por eso eran sepultados en ella. Por ejemplo, en San Francisco, aquí estaba la casa de Hernandarias, la casa de Garay, y su hija fue sepultada aquí también en Hernandarias. Pero todas las iglesias tenían una función distinta dentro de la ciudad y los vecinos acudían a la que mejor devoción tenía.